Bienvenidos a la clase primera de Informática 1. Esta imagen que estamos viendo tiene mucho que ver con un concepto que desarrolló James Burke en los 80. Él hacía una serie que se llamaba Relaciones, donde iban confluyendo distintas cuestiones hasta llegar a un final donde todo se integraba. Entonces, para que lleguemos a este final, comencemos con la historia. A tal efecto he dividido, a modo somero, la historia de la informática en 3 etapas. En la primera, como sistema de cómputos para inicialmente conteos y cálculos. En la segunda etapa, con los automatismos de entrada y de salida de datos. Y en la tercera etapa, con la interacción con el contexto y el medio ambiente. Esta historia arranca 20.000 años atrás, en una localidad llamada Ishango del Congo belga, donde en 1960 un grupo de arqueólogos descubrió este objeto. A primera vista es un hueso de babuino que ha sido tallado a mano. Sin embargo, un análisis posterior de esta cultura, que apenas sobrevivió unos pocos centenares de años porque fue sepultada por un volcán, muestra que estas 3 columnas de números contienen ciertas particularidades. Así vemos, por ejemplo, que hay una columna de números impares, otra que es de números primos y otra que tiene una progresión matemática muy definida, de n-1 y n+1. Ya 3.000 años antes de Cristo, los mesopotámicos, especialmente los babilonios, que habían desarrollado el lenguaje cuneiforme y la administración, necesitaban formas de conteo. A ese fin crearon el abaco. Este también fue conocido en China y por supuesto llegó también a Roma. Aquí estamos viendo un modelo de abaco chino y otro romano. Básicamente un abaco es un contador en el cual cuando se excede la base de la columna que estamos trabajando, incrementa en 1 la columna siguiente. Como la base de numeración es en este caso 10, cuando movemos 10 objetos de la primera columna, aparece una en la siguiente. Es decir, unidades, decenas, centenas, miles, etc. Hacia el 1600 surgieron una serie de problemas vinculados con el florecimiento de las ciencias matemáticas. Napier, o Nepper en inglés, porque Napier es el nombre latinizado, había desarrollado una calculadora basada en unas tiras que contenían una progresión matemática cada una. Colocadas de determinada manera y haciendo los cálculos de cierta forma, obtenía sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Este uso de calculadora estuvo muy vigente durante varios siglos, pero al mismo tiempo se fueron desarrollando otros conceptos que sobrevivieron, como por ejemplo el que desarrolló Jacquard, que en 1623 inventa este artefacto mecánico en el cual, mediante una serie de operaciones, realizaba cálculos sencillos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el modelo original fue destruido en un incendio y esta es una reconstrucción de la década del 70. Por esa misma época, pero un poco más tarde, Pascal, que era un célebre matemático francés, diseña la Pascalina, que fue la primera calculadora más o menos comercial de la época. Consistía en una serie de engranes de una progresión de 10, es decir, cada 10 unidades incrementaba el contador en una en la siguiente. Por ejemplo, si yo quisiera escribir 11, tendría que mover 11 veces el dial que está a la derecha, que quedaría en 1, y el de la izquierda, el inmediato de la izquierda, incrementaría en 1. Y así sucesivamente hasta llegar al número más alto. Sin embargo, Leibniz, hacia el final del 1600, ya pisando el 1700, que era también otro matemático, desarrolló esta curiosa máquina que era mucho más perfecta que la de Pascal y ciertamente más compleja. Como ustedes observan, está basada en cuestiones mecánicas, una serie de engranes, levas y otros detalles instrumentales hacían que se pudiera hacer una serie de cálculos un poco más complejas que la Pascalina, que solamente hacía las 4 operaciones básicas. Un poco más cerca, ya en 1794, un industrial llamado Jacques Packard, en Francia, la Francia de la Revolución, que había empezado en 1793,
estaba ideando una forma de competir contra la entrada de las telas de Inglaterra, que eran producidas en la India a costos muy bajos. Entonces diseñó esta curiosa máquina que lo que hacía era diseñar patrones, es decir, bordados. Esta máquina, mediante un sistema de tablas que están perforadas, realizaban distintos dibujos, patrones en la tela, dándole por supuesto un valor agregado para poder venderlas. Esto no tiene nada que ver con la informática aparentemente, pero sin embargo, Charles Babbage, que en 1812 a 1835 se devanó los sesos creando una máquina analítica y posteriormente una máquina diferencial, empezó a comprender el concepto de las tarjetas perforadas e intentó usarlas en estas máquinas para tener una memoria mecánica sobre la cual realizar los complejos cálculos para las tablas de navegación de la época que adolecían de serias fallas. La primera máquina, la analítica, la logró completar, aunque funcionaba con problemas, y la segunda, la diferencial, no la pudo concretar debido a que el instrumental de la época era ineficiente para los finos engranajes que necesitaban una precisión muy grande. Pero la máquina de Babbage, considerado el inventor de la informática, no estaría completa si no fuera por los aportes de Ada Lovelace, que era la hija de Lord Byron. Esta mujer, algo inusual en la época, se había dedicado a la matemática y por supuesto, como era mujer, no era considerada, correctamente. Ella diseñó un procedimiento, una forma, un lenguaje para utilizar la máquina de Babbage. Posteriormente, en el siglo XX, se la homenajearía dándole su nombre a un lenguaje matemático de programación. Ya finalizando el 1800, Estados Unidos se enfrenta a un grave problema. Tenían que hacer un censo. Los censos se hacían cada 10 años, pero el cómputo podía tardar entre 12 y 15. Entonces, nunca estaban a tiempo para el censo siguiente. En ese sentido, un inventor americano llamado Hollerith junta el concepto de Packard, junta los conceptos de la máquina de Babbage, de Leibniz y la Pascalina, la energía eléctrica que Edison en ese momento estaba poniendo en Estados Unidos, y diseña la primera máquina electromecánica llamada tabuladora. Esta máquina redujo el censo de 15 años a 3. Ya en el siglo XX, entre la década del 30 y la del 50, un alemán llamado Konrad Zuse desarrolló una serie de computadoras que fueron evolucionando a través de los tiempos y que empezaron con la Z1, que era absolutamente mecánica, luego la Z2 y la Z3, que incluían relés telefónicos para hacer la conmutación a una velocidad mucho más alta, la Z4, que ya incluía no solamente los relés sino también algunas válvulas, y finalmente la Z22 en 1955, que era una computadora completa en el sentido de que era valvular y tenía todos los componentes y los aditamentos que debe tener una computadora, como es memoria, procesamiento y salida. Un poco antes, durante la Guerra Mundial, los alemanes habían desarrollado una máquina encriptadora que era imposible de descifrar. Entonces, en el mayor de los secretos, en Bletchley Park, los ingleses desarrollaron, juntos con sus criptólogos, una serie de procedimientos entre los cuales están estas dos máquinas, Le Bombe, o sea la bomba, y Colossus. La primera hacía un rompimiento de las claves por fuerza bruta buscando patrones, y la segunda, ya hacia el final de la guerra, era un poco más sofisticada y se terminó usando en la Guerra Fría contra los soviéticos, que también servía para el tema de quebrar códigos enemigos. Pero al mismo tiempo, en Estados Unidos y no tan en secreto, los norteamericanos desarrollan la ENIAC. La ENIAC era una monstruosa computadora que abarcaba un enorme cuarto lleno de tubos de lámparas o válvulas de vacío o válvulas termoiónicas, como quieran decirle, que consumía una astronómica cantidad de energía, pero funcionaba a una velocidad sorprendente para la época y realizaba los cálculos de las tablas de artillería para los americanos y también los cálculos y los cómputos para las primeras bombas atómicas. Así llegamos a este punto. La generación de las computadoras arrancó, como hemos visto, con las primeras eléctricas que incluían válvulas termoiónicas, es decir, no tenían aditamentos
mecánicos como podían ser levas, engranajes o relé inclusive. La segunda generación surge a partir de 1956, cuando se fabrican los primeros transistores operativos. Estos habían sido descubiertos en el 47, pero tardaron un tiempo en ser puestos en fabricación, donde las primeras computadoras, usualmente las IBM, empezaron a ser transistorizadas. La tercera generación consistió en la integración de esos transistores, cientos y miles, en circuitos denominados chips. Un chip podía contener, como dije, varios cientos y miles de esos transistores. Pero la cuarta generación ya son integraciones específicas, es decir, son microprocesadores. No solamente contienen transistores a montón, sino que, además, tienen funcionalidades, áreas y diseños muy específicos, como son los actuales microprocesadores de cualquier dispositivo que cuente con ellos. Y finalmente, la quinta generación son esos microprocesadores que poseen tan alta integración que pueden tener cientos de miles y miles de millones de transistores en una sola pastilla o chip. Y así llegamos a 1980, donde nos encontramos con la máquina que vimos al principio. Esa máquina que ustedes vieron es la primer PC o Personal Computer que fue largada al mercado por IBM en esa fecha. Fue la primera máquina estandarizada donde toda la industria informática se alineó y de ahí surgieron las máquinas que hoy estamos utilizando. Anteriormente existían máquinas computadoras muy variadas y muy buenas, pero no eran estándar. Si ustedes tenían de una marca, tenía su propio lenguaje, tenía sus propios componentes, no eran compatibles con otros. IBM, la gran aportación que hace en realidad no es que fuera una computadora revolucionaria, de hecho era bastante primitiva en cierto sentido, pero era universal. Bueno, hemos llegado al final de este breve recorrido. Les voy a solicitar que lean la bibliografía y posteriormente haremos las evaluaciones. Las dudas, como corresponden a esta unidad, por favor en el foro correspondiente. Nos vemos.